Visite nuestras redes sociales, @Telediario S en Twitter y Telediario S en Facebook. Saludos cordiales de Ecuador, buenas tardes, bienvenidos a la presente entrega informativa. Atención, la muerte de Emilia Benavides, con apenas 9 años, no deja pasar sin dejar una estela de reflexión y de cambios profundos en la sociedad ecuatoriana. Quienes hacemos Telediario y los medios públicos nos solidarizamos nuevamente y de manera especial con sus familiares, con el pueblo de Loja y con el Ecuador entero que siente la muerte violenta de una de sus hijas, Mariux. Así es, Rommel, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creemos que desde cada espacio se deben desplegar esfuerzos para erradicar toda clase de violencia. La sociedad entera debe volcarse a recuperar los valores humanos. Cada ciudadano debe procurar un cambio personal que contagie positivamente. Hay que superar el pensamiento egoísta e individualista que procura el beneficio rápido a cualquier precio y que lamentablemente lleva a ciertas personas a cometer actos dolosos, corruptos o criminales. Así es, con este lazo anaranjado, Telediario rechaza la violencia y a los violentos. Iniciamos la presente entrega de noticias con nuestros titulares. Bienvenidos. Se confirma la muerte del principal sospechoso del asesinato de Emilia B. en la cárcel de Turi de Cuenca. El Tribunal Penal negó el pedido de suspensión de la pena solicitado por el vicepresidente Jorge Glass. Este 28 de diciembre concluye el periodo de matriculación vehicular. En Quito, 40.000 vehículos no cumplen con este requisito todavía. Conozca el horario de atención y evite el pago de multas. En la información del mundo, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, insistió en su inocencia ante el Congreso que debate hoy su destitución. En los deportes, los equipos ecuatorianos ya saben cuáles serán sus rivales en la Copa Libertadores. Aquí iniciamos. El principal sospechoso de la muerte de Emilia fue encontrado sin vida en su celda en el Centro de Rehabilitación de Turi, en Azuay. Se presume que se trató de un suicidio, aunque las autoridades prefieren esperar los informes de medicina legal. Veamos. El hallazgo del cadáver de José N., alias Chino, principal sospechoso de la muerte de Emilia, se dio a las 7:15 de la mañana, 1:15 después de que los 3 detenidos para las investigaciones de este caso llegaran al Centro de Rehabilitación del Turi. Ahí existe camas que son 3 pisos con unos tubos que están ahí y se ha suspendido de uno de estos tubos. Se presume que fue suicidio, aunque la ministra de Justicia prefiere esperar los resultados que arroje la autopsia, pues además se informó que en la misma celda permanecían los otros 2 sospechosos. De la información que nos dan los otros sospechosos es que ellos se quedaron dormidos y que probablemente en ese momento es en donde el suicidio se produce. El traslado hacia Cuenca se decidió tras evaluar el grado de convulsión que había en Loja y el riesgo que implicaba para los detenidos. El proceso, según Alvarado, se cumplió respetando todos los protocolos de seguridad. En un centro conmocionado por una noticia de este tipo, los riesgos son mayores. Para la ministra, este es un caso de femicidio en el que convergen otro tipo de delitos. Desde pornografía infantil, distribución, venta de pornografía, secuestro, violación y femicidio. Por otra parte, reconoció que con este deceso en el campo investigativo se pierde una importante fuente de información, más aún cuando existe la presunción que detrás del caso de Emilia se esconde una red de pornografía infantil. Se pierde una fuente humana que podía entregar una información importante para que la investigación llegue a todo nivel. Para erradicar este tipo de delitos, dijo Alvarado, hay que garantizar la certeza de la pena y que esto no quede en la impunidad. Para Telediario reportó Alexis Moncayo. Y hasta 35 años de cárcel como autores y coautores podrían enfrentar los involucrados en la violación y asesinato de la niña Emilia Benavides. Ocurrió en la provincia de Loja. La Fiscalía aún busca a un cuarto responsable. La indignación por el crimen cometido en la persona de la niña Emilia, de 10 años de edad, en Loja, es muy grande en todo el país. El pasado 15 de diciembre, en un video de seguridad, la menor aparecía caminando con un joven que viste camiseta negra y jean. Iba tranquila al lado de él. Ese fue el último día en que la vieron con vida. Estadísticamente se ha probado que dentro de los círculos cercanos de una niña, de una joven, de una adolescente, está el agresor.
Aquel sujeto era alias El Chino, su instructor de cultura física. La policía pudo identificarlo y con su captura otras 2 personas relacionadas con el crimen fueron detenidas. El doctor Ítalo Rojas, psicólogo forense, explica por qué en la mayoría de casos como estos la víctima es asesinada. Anonimato e impunidad. El hecho ha provocado que en las redes sociales y en las calles muchos ciudadanos piensen en la instauración de la cadena perpetua o pena de muerte en el país para castigar a quienes cometan delitos execrables. Sin embargo, el abogado Jorge Luis Ortega explica que en la legislación ecuatoriana eso no es posible, más allá de que Ecuador sea parte de la Convención de los Derechos Humanos. No solamente eso, sino que nuestra propia Constitución, desde la concepción de nuestro Estado, tiene como objeto o como fin el entender a la pena como una suerte de buscar la rehabilitación, reitero, del condenado o la reincorporación de éste a la sociedad. El artículo 171, numeral 3 e inciso final del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la violación de una persona menor de 10 años, causándole la muerte, establece una pena de 22 a 26 años. Como autores o como coautores. Pero en el proceso también podrían sumarse agravantes y alias El Chino junto con los otros implicados en el caso quizás enfrentarían una condena máxima de hasta 35 años. En Quito, Ubel Onofre, Telediario. El presidente Lenín Moreno se solidarizó con la familia de Emilia Benavides, cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada de Loja. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: repudio nacional ante el femicidio de Emilia Benavides, que ese gran dolor nos impulse para luchar sin tregua contra la violencia de género. La agresión contra los niños evidencia una crisis de valores. Mi solidaridad con sus padres y mi compromiso por no permitir la impunidad. Y el presidente Lenín Moreno también se mostró preocupado por la muerte de uno de los 3 sospechosos del crimen de la niña Emilia Benavides. Una noticia que toda la mañana generó varias reacciones en las redes sociales. El mandatario pidió celeridad en las investigaciones. Nuestro compañero Ubel Onofre nos tiene el informe. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Las expresiones del jefe de Estado sucedieron esta mañana aquí a inicios del gabinete ampliado que se celebra en Carondelet y precisamente allí rechazó el crimen cometido contra la niña Emilia Benavides en la provincia de Loja. Asimismo, se mostró preocupado por esta noticia del presunto suicidio de alias El Chino, uno de los 3 implicados en este crimen, y pidió seguridad para los otros 2 detenidos que permanecen en la cárcel de Turi porque supuestamente ellos tienen información importante sobre este caso. Escuchamos la declaración del primer mandatario. Porque no se olviden que él pertenecía a una organización delictiva que a lo mejor no le interesa para nada tener un delator. Entonces, por favor, ponerle mucho empeño en eso, en honor al alma de esa niña que nos abandonó tan tempranamente. No se puede cercenar una vida de forma tan infame, no se puede cortar las esperanzas de un ser humano, de nadie, y peor de una niña en la flor de la niñez. Vamos a trabajar para que esto no vuelva a pasar. En otro tema, durante esta sesión en la que se analizan temas de coyuntura nacional, así como las estrategias para la campaña por el sí a la consulta popular, el presidente de la República aprovechó para darle la bienvenida a Berenice Cordero, la nueva ministra de Inclusión Económica y Social, y asimismo agradeció a Santiago León, director de la Corporación Financiera Nacional, quien renunció este viernes a su cargo tras aceptar propuestas laborales en el sector privado. El presidente también hizo un pedido especial a su gabinete ministerial. Escuchemos. Por favor, señores ministros, honestidad de todo tipo, honestidad intelectual y honestidad material. Solo con honestidad lograremos definitivamente borrar esta impresión tan desagradable que ha causado la presencia de actos de corrupción dentro del gobierno anterior. A esta hora el presidente de la República, Lenín Moreno, todavía se mantiene junto a su gabinete ministerial en esta reunión. Las expresiones y otras reacciones en torno a temas de importancia nacional se las tendremos en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Uber. Buenas tardes por ese informe y este impulso que se le va a dar para que se aclare absolutamente este caso de Emilia en Loja.
Yo creo que es un compromiso de toda la ciudadanía, realmente las autoridades, el presidente también ha reaccionado y es un llamado de atención para todos los ecuatorianos, responsabilidad de todos efectivamente. Y se sancione ejemplarmente, no pueden seguir sucediendo este tipo de casos en el Ecuador. Vamos con más información. Vamos a revisar otros temas. Atención, desde este jueves el Consejo Nacional Electoral notificará a los ciudadanos que fueron seleccionados para integrar las juntas receptoras del voto para la consulta popular y referendo de febrero de 2018. Quienes no cumplan, atención, serán multados con el 15% del salario básico unificado. Universitarios, bachilleres, empleados públicos y privados del país integrarán las 35.105 juntas receptoras del voto, que serán instaladas en los 221 cantones de las 24 provincias del país. La gran responsabilidad de estar en el conteo del voto, porque ahí puede ocurrir igual fraude, entonces lo que nosotros más queremos es que exista una credibilidad. Nosotros tenemos que respetar lo que las otras personas decidieron, independientemente de si sea sí o no. Desde este jueves 21 de diciembre hasta el próximo 3 de febrero, el Consejo Nacional Electoral notificará a las personas que conforman las mesas. La notificación es un tema personalizado, hay una firma de recepción. El organismo electoral habilitará un espacio en su página web www.cne.gov para que los ciudadanos puedan conocer, ingresando su número de cédula si es miembro de una junta receptora y su lugar de votación. Además, desde el próximo 2 de enero el CNE brindará capacitaciones sobre las tareas que deberán cumplir los miembros de las juntas. La asistencia a las charlas es obligatoria. Vamos a tener también el tema de las capacitaciones virtuales para poder también a todo este público objetivo tener capacitado para el día de las elecciones. Las personas que no asistan el próximo 4 de febrero para conformar las mesas serán multados con el 15% de un salario básico unificado, es decir, $56.25. Para Telediario reportó Valeria Villarroel. La coalición de organizaciones sociales hizo un llamado a líderes y otras instancias de trabajo social para que se sumen y apoyen la opción del sí en la consulta popular y referendo del 4 de febrero de 2018. No tienen duda de nada. Consideran que las 7 preguntas, tanto de consulta popular y referendo, le dará al país un nuevo aire. Por ello, las organizaciones que conforman la denominada Coalición de Organizaciones Sociales ratificaron este jueves su apoyo decidido a este ejercicio democrático de consulta al pueblo en las urnas. Trabajarán de lleno en la campaña electoral por la opción del sí a partir del 3 de enero del próximo año. Entonces hemos estado reunidos analizando las preguntas, el fondo de las preguntas y tratando de fundamentar todo lo que serían los criterios nuestros para poder hacer la promoción. Esta convocatoria es el primer paso para la conformación de un gran frente de apoyo. Sobre todo a los sectores progresistas, aquellos que pensamos que la Constitución de Montecristi sigue viva, tenemos que hacerla más viva aún en los derechos en nuestra gente. De aquí en adelante, este conglomerado de organizaciones realizarán asambleas locales para difundir el contenido de las preguntas y resaltar los beneficios de su aprobación para la gestión del gobierno en pro del bien del país. Para Telediario, informó Javier Ceballos. Vamos a revisar otras noticias. El gobierno ecuatoriano responderá formalmente a la denuncia presentada por el expresidente Rafael Correa Delgado y Ricardo Patiño ante la Organización de los Estados Americanos. Es lamentable que durante 10 años se haya denostado a la OEA, se haya cuestionado el rol del sistema interamericano de derechos humanos y ahora se acuda en una actitud de doble rasero, pues se acuda a la OEA pidiéndole una opinión sobre una situación interna del Ecuador y con una argumentación realmente pobre y poco consistente. El Tribunal Penal negó la suspensión de la pena de 6 años al vicepresidente Jorge Glass. El segundo mandatario fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La audiencia se desarrolló en 1 hora con 30 minutos en la Corte Nacional de Justicia y contó con la presencia del segundo mandatario, su defensa técnica, el fiscal general y el acusador particular.
en que no se cumple con el... Edgar Flores, presidente del Tribunal Penal, argumentó que se negó el pedido de suspensión condicional de la pena, puesto que no cumplió con uno de los requisitos establecidos en el artículo 630 del COIP, en el que se cita que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años, y el vicepresidente fue sentenciado el pasado 13 de diciembre a 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento en base al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Esto acarrea nulidad. Según indicó el fiscal general, se pretende efectuar una indebida aplicación de la norma sobre la tipificación del delito. Similar criterio emitió el acusador particular César Montúfar. Ya se había aplicado el principio de favorabilidad. Según el Código Integral Penal vigente, la pena que le correspondía no era de 5 años, sino por los agravantes de 6 años, 6 meses. Para el vicepresidente esta decisión era previsible y manifestó que todo es parte de una hoja de ruta en su contra. En lo personal no teníamos ninguna expectativa de que esto se conceda. Se cumple un paso más en la hoja de ruta para tomarse la vicepresidencia de la República de manera ilegítima, como también está avanzando en la Asamblea Nacional Legislativa. Gustavo Mazú, quien fue sentenciado en el mismo caso a 14 meses al iniciar la diligencia, desistió de la solicitud. Para Telediario informó Olga Velasco. El Pleno de la Corte Constitucional admitió el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, solicitado por el Consejo de Administración Legislativa. La resolución se aprobó con 8 votos. El juez Manuel Viteri fue el encargado de preparar el proyecto de resolución. El dictamen será remitido a la Asamblea Nacional y, a su vez, será la Comisión de Fiscalización la encargada de dar trámite a esta resolución. Por solicitud de los procesados, el juez Giovanni Freire difirió de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Diego C. y José Rubén T. por presunto lavado de activos, otro de los casos que surge de las investigaciones de la trama de corrupción de Odebrecht. Recordemos que Diego C. fue declarado inocente en el proceso de asociación ilícita, mientras José Rubén T. mantiene cooperación eficaz con la Fiscalía. Sí, una más. Gracias, señora. Es su nombre, Diego Cruz. Diego Cruz, gracias. 13 horas con 17 minutos, es momento de dar la bienvenida al doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Nos acompaña para analizar lo que ha sucedido precisamente en las últimas horas con 2 hechos muy importantes que tienen que ver con la situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Doctor, buenas tardes, bienvenido. El uno que ya acabamos de ver, pues tiene que ver con esa resolución de la Corte Constitucional aprobada con 8 votos para pues dar la posibilidad de que se inicie un proceso de enjuiciamiento político al vicepresidente. Un poco cómo se debe analizar esta situación y ahora qué es lo que viene en la Asamblea. Bienvenido. Bueno, yo creo que se va cerrando el círculo alrededor del vicepresidente Glass. Por un lado, el Consejo de la Legislatura aprobó el juicio político, un hecho inédito después de haberse negado a fiscalizar todos los actos del vicepresidente de manera sistemática durante 6 meses. Y ahora, en unos pocos días, la Corte Constitucional ha dado paso también a este juicio político. En un día se emitió el informe, el doctor... A una velocidad que ya nos hubiera gustado que también lo hubieran hecho para la consulta popular. Pues, ¿no? O sea, recordemos que ahí la consulta pasó por Ministerio de la Ley. Se superaron los tiempos, los plazos. Exactamente. Bueno, el juicio político ahora, digamos, ahora sí la mesa está servida, pero para la Asamblea... La Asamblea, este caso tiene que regresar de la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que establecer dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa una fecha para que se produzca el juicio político. El inicio, eso es todo un proceso, ¿verdad? Por supuesto, se le tiene que notificar al enjuiciado, se tiene que dar un tiempo para que presenten las pruebas, tanto de cargo como de descargo, se tiene que socializar, digamos, todas estas pruebas entre los diferentes asambleístas y convocar a una sesión específica para votar el juicio. En todo caso, el posible juicio político que se va a dar trámite en la Asamblea Nacional ocurrirá necesariamente en el 2018, no en este año, pero digo, ¿cuál es la importancia de las fechas? Porque se está hablando de que el 2 de enero se terminaría esta ausencia, este periodo de 3 meses donde ha estado ausente el vicepresidente. Yo no entiendo el problema que se hace. O sea, el 2 de enero termina la fecha en que el vicepresidente se concedió
vacaciones. ¿Qué tal si el vicepresidente decide extenderse sus vacaciones? Extender las vacaciones o solicita o él mismo se concede permiso, ¿verdad? Eso es lo de menos. Es decir, está claro que el vicepresidente físicamente está impedido de cumplir sus obligaciones porque está preso. Está claro, además, el día de hoy le acaban de negar la sustitución condicional de la pena, que me parece ese es el que otro hecho que el tribunal actuó el adecuadamente, no cabía la sustitución condicional de la pena, porque esta petición de la defensa del señor Glass se fundamentaba en un pedido de favorabilidad que tampoco aplicaba en este caso. Entonces, simplemente llegará el 2 de enero, el señor Glass no va a poder reintegrarse a ¿Qué debe pasar el 2 de enero? Continúa encargada la señora Vicuña, es todo. Hasta cuando se tramite el juicio político. Pero ¿qué pasa? Porque se está hablando también de que el presidente de la República, Lenín Moreno, él debería ya emitir una terna, escoger a varias personalidades que puedan ocupar la vicepresidencia y enviar a la Asamblea Nacional. Para esto debería producirse la destitución del vicepresidente, y esta destitución solamente se cabe a través del juicio político. Entonces ya está en este momento caminando ese juicio político, vemos que además lo están haciendo en tiempos récords. Creo que es como que quisieran hacerlo antes del 2 de enero, que me parecería un despropósito. Pero bueno, físicamente resultaría imposible. Cualquier cosa puede pasar. En todo caso, está claro que el 2 de enero el señor Glass seguirá preso, no podrá reincorporarse a la vicepresidencia de la República, la vicepresidencia está ocupada por una encargada, y ese encargo se tendrá que continuar hasta cuando o el señor Glass salga libre porque lo declararon inocente y se reincorpora a la vicepresidencia, o el juicio político se tramite y se le destituye. Claro, porque ese era un poco el análisis que se hacía de sectores de la oposición, de que inadecuado, no podrían en este caso haber esta figura de la destitución, que es diferente pues a una renuncia o a otra figura. O sea, está claro que el señor Glass no va a renunciar. El señor Glass va a continuar, pero también está claro que dentro de lo previsible, que hasta el 2 de enero va a estar preso. Entonces, hoy le acaban de negar la sustitución condicional de la pena. Llegará el 2 de enero, él no va a poder reintegrarse, tiene que continuar el encargo, y continuará el encargo mientras se tramite el juicio político. La defensa del señor Glass ha dicho que va a apelar la sentencia. Un poco eso abre también otros espacios para presentar otro tipo de recursos, y también se amplían los tiempos. Bueno, a ver, son dos procesos diferentes. El enjuiciamiento político tiene su trámite y no tiene nada que ver con el tema penal. Inclusive, hay que reconocer que son por dos causas diferentes. Porque el enjuiciamiento político al vicepresidente es por indicios de cohecho, de peculado, mientras que el proceso penal es por asociación ilícita. Son dos cosas diferentes. Ahora, está en todo su derecho de presentar los recursos que guste. Obviamente le queda el de apelación, después presentará el de casación, seguramente luego irá el de revisión o acudirá a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección. Pero está claro que al 2 de enero, en que podría reintegrarse cuando se le acaban sus vacaciones, el señor Glass no lo va a poder hacer porque va a continuar privado de libertad. Entonces, tendrá que continuar el encargo mientras el juicio político continúe. Muy bien. Y se emite una decisión final por parte de la Asamblea. Así es, todos estamos pendientes entonces de lo que vendrá a partir de ahora, una vez que ha habido estas resoluciones tanto de la Corte Constitucional como del Tribunal Penal. Nosotros continuamos con más. Gracias, doctor García, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia.
Estamos de regreso con más noticias. Una caravana de vehículos bloqueó durante varias horas la Panamericana Norte en Quito, a la altura de Oyacoto. Decenas de taxistas informales realizaron una movilización para exigir que se les entregue los permisos de operación municipales. Así es, señalan anomalías en el proceso de regularización al que se sometieron, por lo que exigen que se anule y que comience todo proceso nuevamente. Todos hemos entregado el mismo tipo de carpetas, hemos entregado los mismos papeles y lamentablemente aparecen que 2, 3 de 300, 400 personas son los únicos idóneos y el resto de personas no aparecemos. Entonces, ¿cómo es posible? O simplemente si nos acercamos... Entonces todo este proceso. Exacto, que se revise porque hay muchas irregularidades. Definitivamente ese es un proceso muy mal hecho. Y faltan 6 días para que concluya el periodo de matriculación vehicular. Solo en Quito, 40.000 vehículos no han cumplido con este requisito. El proceso se inicia a las 8 de la mañana de acuerdo con los turnos asignados vía internet. Principalmente se revisan estado de llantas, sistema eléctrico, frenos y emisión de gases. En cada vehículo el control no lleva más de 10 minutos. El problema es que la revisión y matriculación vehicular 2017 se realizará solo hasta el 28 de diciembre. Todavía tenemos 40.000 vehículos por matricular. Por ello se aplica un sistema ampliado de atención. En los centros de revisión vehicular el 21 y 22 de diciembre se trabajará de 8 a 18 horas. El sábado 23 de 8 a 17 horas, mientras que en los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe el horario se extenderá hasta las 20 horas. En cambio, el 26 y 27 de diciembre en los centros de revisión y matriculación vehicular, el horario será de 8 a 20 horas y el 28 de diciembre, el último día, de 8 a 18 horas. Si la persona no culminó su trámite de matriculación durante este 2017, en el 2018 ya tendrá 3 recargos. Es decir, la multa podría ascender a $100. Ciudadanos que acudieron a cumplir con estos trámites a pocos días de su culminación reclamaron por las demoras. Por computadora ya igual, por turno ya era igual, no ha cambiado nada y sigue lento. Eterno, señor, eterno, largo. Recuerde que para acudir a los centros de revisión y matriculación vehicular deberán estar pagados todos los valores pendientes. Para Telediario reportó Romel Garzón. El Servicio de Rentas Internas y la Universidad de las Américas suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional. El objetivo, la creación del Núcleo de Apoyo Fiscal y Contable, el mismo que permitirá un trabajo de intercambio de información entre los servidores de la institución pública y docentes y estudiantes de carreras como Administración de Empresas, Economía y Derecho. Un primer convenio que esperamos ampliarlo a un convenio de cooperación en la materia de investigación y también en materia de prácticas preprofesionales, para que si es de interés de los estudiantes de distintas carreras de la universidad orientarse hacia prácticas preprofesionales que les permitan conocer y ampliar sus destrezas en materia del servicio público, en materias relacionadas con la política económica, fiscal y tributaria, serán siempre bienvenidos los estudiantes de todas las universidades. En Guayaquil se ejecutaron 7 allanamientos donde varias personas fueron detenidas. Se logró desarticular una presunta banda dedicada al robo de dinero de cuentas bancarias. 7 allanamientos se realizaron en horas de la madrugada en diferentes sectores de Guayaquil y Durán para desarticular una banda dedicada al robo en entidades bancarias. Mediante denuncias se ha establecido de que varias personas se están dedicando robo sistemático hacia las cuentas de ciertos clientes de los bancos de aquí de esta ciudad de Guayaquil. Siquiera unas 7 órdenes de detención y ya han sido capturados varias personas que van a pasar en investigaciones por parte de Fiscalía. Cerca de 10 personas fueron detenidas entre hombres y mujeres que serán investigados por las autoridades. Se está ejecutando una orden de allanamiento judicial con una orden de detención de una ciudadana. Lo mismo se está procediendo en varios domicilios con otros compañeros fiscales y en base a una investigación que está llevando la Fiscalía. 2 de los allanamientos se dieron en Pascuales y en el sector de la Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil. Para Telediario reportó Jonathan García. Y un hombre fue detenido en un allanamiento realizado por agentes policiales en la cooperativa Guayas y en el Guasmo, sur de Guayaquil. En el lugar se encontró droga, dinero en efectivo y armas de fuego. Un allanamiento se realizó en una vivienda en la cooperativa Guayas y Quil, sector del Guasmo Sur en Guayaquil, donde luego de trabajos de inteligencia dieron como resultado la información que en el lugar existía actividades al margen de la ley.
Sí hay información sobre que en el lugar había anteriormente unos disparos y posibles actividades ilícitas de tráfico de sustancias. Como ustedes pueden observar, monedas de la venta también de sustancias sujetas a fiscalización, como son en este caso pues heroína. Alias Pajero fue detenido para investigaciones. Además, se decomisaron varias evidencias como 2 armas de fuego, droga, teléfonos celulares reportados como robados, aparte de dinero en efectivo. Días anteriores existieron varias tentativas de asesinato en este lugar por la disputa por el territorio en lo que es comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, y de igual forma las armas también eran utilizadas pues para el cometimiento de delitos de robos a personas en el sector sur, específicamente en el Guadmo central de la ciudad de Guayaquil. El detenido presenta antecedentes penales y se encuentra en libertad desde noviembre del año pasado. Para Telediario reportó Jonathan García. Marius y amables televidentes, vamos a hacer una nueva pausa, pero vamos a regresar con los deportes. Así que estén atentos a quienes son los amantes del fútbol ecuatoriano con los últimos detalles. Volvemos. Ya veremos. La violencia es el último recurso del incompetente. Estamos listos para revisar la información deportiva más importante, sobre todo lo que sucedió en Asunción, Paraguay, en donde los representantes de los equipos del fútbol ecuatoriano estuvieron presentes para el sorteo de la Copa Libertadores y también de los grupos de la Copa Sudamericana. Primero, revisamos lo que fue la ceremonia, justamente develando el busto de estos personajes como Maradona y Pelé, grandes en el fútbol mundial, no solamente sudamericano. Y esto fue lo que se dio en la gala y en la ceremonia. El sorteo y la aparición de Macará en su primera competición justamente de
Copa Libertadores. Revisamos los grupos en donde MLE cayó en el grupo número 4, un grupo bastante complicado por los rivales River Plate, el Flamengo y el ganador 1, recordemos los que vayan llegando después de las fases del repechaje. Vamos a revisar en otra instancia la del Delfín. En el grupo número 2, Atlético Nacional, Bolívar, Colo-Colo, y ahí aparece el equipo cetáceo también en su primera participación y con el nuevo logo que está bastante atractivo. En la fase 2, revisemos porque el Independiente del Valle tendrá que ir a esta zona de repechaje frente a Banfield, que no la pasa tan bien en el torneo argentino, en el puesto 16 más o menos se encuentra en la tabla, y estos los demás rivales de esta fase. Y acá, en donde aparece también el equipo de Macará, que tendrá que enfrentarse al Deportivo Táchira para así poder acceder a lo que sería la fase de grupos. Y los equipos se empiezan a reforzar justamente para poder enfrentarse en ese torneo internacional, y es por eso que ahora revisamos los representantes del Ecuador en la Copa Sudamericana. Y esto también fue en el mismo momento, recordemos, organizado por la Conmebol con los representantes de todos los equipos. Aparece por Ecuador el equipo Albo, que tendrá que enfrentarse al Guavirá. Después, Nacional frente a Mineros, el Atlético Cerro frente al Sport Rosario, Sol de América frente al Independiente de Medellín, General Díaz, que tendrá que enfrentar a Barcelona, un equipo algo desconocido, en donde el técnico Almada tendrá que estudiarlo bien, Sport Luqueño frente al Deportivo Cuenca. Seguimos revisando más enfrentamientos. Rosario Central frente a Sao Paulo, Bolivia 3 frente a Deportivo Nacional. Recordemos que hay algunos países que todavía no tienen definidos sus lugares, es por eso que aparecen también con los números, como lo revisábamos en Libertadores: Blooming frente a Bahía, Colón frente a Zamora, Audaz Italiano frente al Botafogo y Bolívar 4 frente a Fluminense. Seguimos revisando más detalles y les decía que los equipos se empiezan a preparar justamente para la Copa Internacional, pero también para lo que será el torneo nacional. Uno de los elementos que destacó en Guayaquil City este año es el mediocampista Nelson Solís, confirmado ya para la siguiente temporada en el cuadro millonario. Más detalles a continuación de esta nueva contratación. Muy importante para mi corta edad, creo que llegar a una institución muy grande como MLE, el actual campeón del fútbol ecuatoriano, creo que para mí es una alegría inmensa y nada, a tomarlo con la mayor responsabilidad y esperemos que el 2018 sea un año exitoso. ¿Cómo se dio la negociación? Nada, creo que tengo entendido que el presi habló con el presidente de Guayaquil, luego habló con mi representante, luego mi representante me lo hizo saber y creo que cuando me lo hizo saber creo que no dudé en aceptarla y gracias a Dios se dio todo. También le compran los derechos, ¿no? Sí, lo compra. Me han preguntado al profe Arias de mí y ha hablado bien de mí. Creo que para mí eso es un voto de confianza, ¿no? Creo que cuando un profe Arias te habla bien de un jugador, creo que para jugar es algo bonito y nada, esperemos llenar la expectativa que quiere tanto como la directiva, el profe y el hinchado. Un elemento aprobado por el profesor Alfredo Arias, así como también lo ha sido Johnny Uchuari por parte de Eduardo Lolo Favaro, nueva contratación del equipo militar. Hasta aquí los deportes, nos despedimos nosotros, pero ustedes continúen después de la pausa con más información en el Telediario.
De regreso con más noticias, les contamos que Ecuador se pone como meta la erradicación total del trabajo infantil, un fenómeno social que se vincula con la pobreza. Así es lo ideal. Lo ideal es que mientras los adultos laboran, los niños permanezcan en una guardería o en un centro especializado para su desarrollo. Veamos. Washington Suárez y su esposa trabajan desde la madrugada en el mercado mayorista de Quito. Como muchas parejas, no tienen con quién dejar a sus hijos, por eso los llevan con ellos a trabajar. Mi esposa también salía, cargado guagua, lloraba, o sea, estorbaba, no dejaba trabajar. Según una investigación de la empresa privada, cerca de 200 niños se encuentran en el mercado mayorista en situación de acompañamiento o de trabajo. Esto trae consecuencias fatales, como desnutrición, baja autoestima y en algunas ocasiones bajo rendimiento escolar. Ecuador se propuso erradicar el trabajo infantil y una de las acciones es sacar a los menores de los mercados. Para que esto sea posible, el municipio de Quito adecúa los guaguacentros. Los centros de cuidado infantil ayudamos a desarrollarles a nivel psicomotriz, afectivo, cognitivo y social. Es durante esta época de Navidad que se incrementa en 30% el trabajo infantil. Lo dice el INEC. Al haber centros especializados en el cuidado de la niñez, esto se contrarresta. Crecer en un espacio que fomente su desarrollo, que tenga mejores oportunidades en las que tuvo sus padres, pero además seguros, que no estén expuestos a situaciones de violencia, abuso. Estas instituciones benefician a las familias, pues facilitan el cumplimiento de jornadas laborales a los padres y a los niños estimula su desarrollo. Reportó para Telediario Carla Arcentales. Y fue inaugurada en Santo Domingo una nueva unidad educativa que va a recibir desde el próximo año escolar a cientos de estudiantes del sector. El costo de la obra supera los $845.000. Qué alegría venir ahora. En horas de la mañana, el ministro de Educación, Álvaro Sáenz, visitó Santo Domingo con la finalidad de inaugurar una nueva institución educativa. Lo que estamos haciendo tiene conocimiento el presidente de la República, Lenín Moreno. Él se congratula de que en educación podamos seguir cumpliendo con aquello que nos corresponde. Aún con la reducción del presupuesto nacional, el presidente, el licenciado Lenín Moreno, ha puesto énfasis en la educación. Se ha incrementado en el 16%. Eso es extremadamente importante. Quiere decir la voluntad absolutamente clara del presidente de la República de no disminuir, sino incrementar todo lo que es el proceso social en el país. El costo de inversión de esta obra es de $845.000. Hay que construir de acuerdo a lo que se necesite en cada lugar, y aquí se hizo pues algo inteligente, que fue fusionar, digamos, dos obras de estándar, de tal manera de poder responder mejor a más de 1,000 estudiantes que van a estar aquí ya llevando adelante su proceso educativo, su aprendizaje. Con la entrega de esta unidad educativa, el gobierno sigue cumpliendo con los ofrecimientos hechos por el presidente de la República. Cuenta con todos los servicios básicos adecuados, con seguridad permanente, cuenta con áreas deportivas, cuenta con laboratorio, biblioteca, laboratorios de química, de computación, entre otros servicios más. Reportó desde Santo Domingo, Paul Vargas, Telediario. Y el Consejo Cantonal de Cuenca, a través de una ordenanza, establece que ya no se utilizarán monedas para el pago del pasaje en el transporte urbano. El plazo para que los usuarios de buses adquieran una tarjeta electrónica es de 90 días. La noticia genera distintas reacciones entre los usuarios del transporte público. Desde el 1 de abril de 2018 no se podrá utilizar monedas para el pago de pasaje en los buses. No estaría bien porque hay veces que las personas no pueden acceder a las tarjetas. Está bien porque realmente hay mucha gente que se aprovecha, deposita menos. Sería unos puestos más para el recargo, porque muchos se acaba la tarjeta ahí. Desde hoy corren 90 días para que los usuarios de los buses urbanos adquieran esta tarjeta, que servirá como único mecanismo de pago. $1.75 es el costo de la tarjeta. En los grupos de atención prioritaria no tendrá ningún costo. La tarjeta roja es para la tarifa completa. La tarjeta azul servirá para los estudiantes con la media tarifa. Serán los 365 días del año que los estudiantes hasta el bachillerato tienen este beneficio. La tarjeta amarilla deberá ser usada por personas con discapacidad y la tarjeta gris para ser utilizada por los turistas. Si alguien viene a Cuenca y de pronto recarga $5, pero solo utiliza 2, en este caso ir a los puntos de venta o a los puntos de recarga para reclamar en el caso de que hubiera un excedente. Y lo importante de esta tarjeta es que nos permite la interoperabilidad entre los sistemas, es decir, utilizar tanto en bus como en tranvía. Para Telediario reportó César Tacuri Vintimilla.
El Ministerio de Educación anunció que se reanudaron las clases en Babahoyo. Esto luego de haber superado paulatinamente el problema de desabastecimiento de agua potable en la capital fluminense. Tras la ruptura de un eje en el sistema que abastece la planta de tratamiento en El Salto, ocurrido el sábado, Babahoyo sigue sin agua. Y al momento nosotros contamos con la batería de pozos de La Chorrera, trabajando en su plena capacidad. Tenemos de cierta manera cubierta la ciudad ya con la provisión de agua. Debido a este percance, la Coordinación Zonal de Educación emitió un comunicado en su cuenta de Twitter suspendiendo las clases hasta segunda orden y explicó que la medida se tomó porque sin agua las normas sanitarias básicas no se pueden cumplir. Para paliar la carestía, la Secretaría del Agua facilitó plantas potabilizadoras hasta que se solucione el problema. Las plantas potabilizadoras son de punto 5, abastece a entre 400 y 600 personas, siempre y cuando se la maneje como debe ser, ¿no? Técnicamente. Apelamos a la comprensión de la ciudadanía, de que ya paulatinamente se va a ir restableciendo el suministro de agua a la ciudad, a los límites que hemos tenido anteriormente. El Ministerio de Educación anunció que la suspensión de clases en las zonas afectadas se mantendrá hasta que se normalice el abastecimiento de agua. Con el aporte periodístico de Marlon Chica, para Telediario reportó Mirta Carrillo. El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar.
Y de regreso abrimos el bloque internacional con noticias desde Perú. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se defiende en el Congreso tras ser vinculado con los actos de corrupción de la constructora Odebrecht. Así es, Kuczynski apela al fujimorismo, partido de mayoría, para evitar su destitución. El Congreso peruano inició la sesión plenaria donde se culminará con la votación del pedido de destitución al presidente Pedro Pablo Kuczynski por haber mentido sobre sus lazos con la empresa Odebrecht. En su intervención, que duró cerca de 25 minutos, el actual mandatario se defendió. Vengo hoy a su solicitud para enfrentar de pie y dando la cara al país una acusación falsa y ominosa que solo puede ser entendida en el contexto de un deseo inconstitucional de apartarme del poder. Y explicó cómo funcionaba Wensville, una empresa de su propiedad que tenía vínculos con la constructora brasileña. He tenido que realizar mis propias investigaciones para ubicar contratos y documentos de hace más de 10 años y descubrir la relación comercial entre Westfield y Odebrecht. Apenas he conocido esta situación, he sido, como siempre, absolutamente transparente. Finalmente indicó que fue su socio Gerardo Sepúlveda quien gestionó los contratos con Odebrecht en aquella época. Odebrecht ha confirmado que la relación solo fue con el señor Sepúlveda. 5. El señor Sepúlveda ha reconfirmado que no tuve conocimiento de estas transacciones. De dar paso a su destitución, que se necesitan 87 de los 130 votos favorables, el cargo lo ocuparía el primer vicepresidente Martín Vizcarra. Para Telediario informó Fernanda de la Bastida. Y de hecho, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, habría pedido la conmutación de su pena. La Junta Médica del Ministerio de Justicia recomendó su indulto humanitario. La petición se produce justo cuando en el Congreso se desarrolla la sesión sobre la destitución del mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que la mayoría de los diputados es del partido fujimorista. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones, se aprobó la resolución para frenar la decisión del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La moción fue propuesta por Turquía y Yemen en nombre de los países árabes y musulmanes. Vamos ahora a España. Largas colas de votantes se han formado en algunos colegios electorales en Cataluña para los comicios presidenciales. Un total de 2.680 colegios abrieron sus puertas para que más de 5 millones de personas puedan votar en estas elecciones autonómicas. Son los primeros comicios convocados por el Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el cese del gobierno por la declaración unilateral de independencia. Y al menos 19 personas heridas, entre ellas un menor de edad, dejó un atropellamiento masivo en Melbourne, Australia. El conductor del vehículo, un hombre de 32 años de origen afgano, y un segundo hombre fueron detenidos tras este incidente. Las autoridades locales indican que se desconocen las motivaciones del atacante. Sin embargo, señalan que se trata de un consumidor de drogas con problemas de salud mental. Según una testigo del hecho, el automóvil se aproximó a una intersección del cruce peatonal y se lanzó de forma deliberada contra la gente que circulaba por ese lugar. Las autoridades de momento han pedido a la gente... Y más de 48.000 policías se van a desplegar a lo largo del territorio nacional para brindar seguridad a la ciudadanía durante estas fiestas de Navidad y fin de año. Así es, muy importante este tema, por supuesto. Y Carla Arcentales, desde el Sistema de Seguridad ECU 911, nos amplía esa noticia. Carla, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes en estudios, me encuentro desde el ECU 911. Hace pocos minutos en este lugar, autoridades del Ministerio de Turismo, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y también del ECU 911 dieron a conocer cuál será el plan de seguridad para este feriado de Navidad y de Año Nuevo. Nosotros estamos trabajando para que todos estos servicios que brinda la policía, con 48.663 policías, todo este recurso humano
va a estar desplegado tanto en las áreas urbanas, rurales, en los ejes viales, terminales terrestres, terminales aéreos, centros comerciales, para disminuir el tema de los eventos delictivos. Continuamos con las acciones desarrolladas por el control de venta de material pirotécnico. Estamos también activados para el control de las bebidas en el caso de aquellas que no tienen registro sanitario y también para el control de ventas en los diferentes locales. Es importante recordarle a la ciudadanía que en caso de emergencia se comunique de forma inmediata con el ECO 911. Además, si usted va a salir de su domicilio, haga el encargo pues en la UPC más cercana. Y eso sí, si va a conducir, no lo haga bajo los efectos del alcohol y respete las leyes de tránsito. Esta es toda la información que yo les puedo brindar a estas horas de la tarde. Con esto regresamos a estudios. Gracias, Carla. Importantes recomendaciones para tomarlas en cuenta a propósito de estas festividades de Navidad y Año Nuevo. Hay que tomar muchas seguridades, ¿no? Realmente, y es una recomendación válida para toda la familia. Así es, continuamos. Hoy les contamos que en la Plaza de la Administración de Guayaquil se ha recreado un pueblo navideño denominado Wonderland, donde se exponen artesanías de distintas partes del Ecuador. Así es, los expositores estarán presentes hasta este 26 de diciembre. Vamos a ver. Wonderland, así se denomina al primer pueblo navideño que se encuentra en la Plaza de la Administración en Guayaquil, donde sus expositores son artesanos ecuatorianos que muestran sus productos a la ciudadanía en general. Impulsamos a nosotras las mujeres emprendedoras, que de una u otra manera hacemos trabajos manuales, sea pues collares en tagua, y trabajos navideños. Hay unos hermosos trabajos navideños que usted puede observar y que son hechos por nosotros. Yo los elaboro con chaquiras, con piedras cristales, hay también así como para los niños las guitarritas para que aprendan los tambores. En cada casita atienden entre 2 o 3 comerciantes, cada uno de ellos en lo que mejor se desempeña. Que vengan, nos visiten, conozcan nuestros pueblitos y les vendemos la casita ya listas para que vayan a vivir. Aquí les damos las llaves. Aquí nosotros tenemos como unos 18 variedades de dulce. En lo que consta, pues usted lo está viendo, el suspiro, bizcochito, bizcochuelo, enrolladitos. De esta manera se fomenta el arte que hay en nuestro país, que en su primera edición busca convertirse en un atractivo turístico en la urbe porteña. Con el aporte periodístico de Carlos Burgos, reportó para Telediario César Eduarte. Bueno, y están las posibilidades también para hacer las compras de último momento, para un regalito especial. Qué bueno, ahí está Wonderland, es una alternativa de compra para quien todavía no ha decidido qué comprar y regalar a sus amigos y seres queridos, pues ahí está, apoyando también el talento de nuestros artesanos. Aquí despedimos. Gracias por acompañarnos. Más noticias, 21 horas. Felicidades.